Estas son las imágenes de las denuncias de un periodista peruano sobre lo que acontecía en la selva del Putumayo en 1879. Pero te preguntarás, ¿qué relatan estas denuncias? Pues en ellas están detalladas las barbaries que se estaban cometiendo contra los indígenas de esta zona. ¿Qué pasó en la Chorrera? ¿Cuáles son las caras de la historia? ¿Cuál es la memoria histórica que guarda el Putumayo? Yo soy Lamenco y te invito a que desempolvemos esta historia. Antes de ahondar en la historia, es importante que tengamos un poco de contexto. Debo decir que la savia que había dentro de los árboles que se encontraban en la selva entre Colombia y Perú, el proceso de vulcanización y la hambre de riqueza y poder desataron esta trágica historia. Bueno, les explico. Resulta que para finales del siglo XIX se descubre un proceso llamado la vulcanización. Es aquel proceso donde calentamos caucho crudo en presencia de azufre y este se volverá lo suficientemente resistente para que se exponga tanto a frío como a calor. Resulta que el líquido que componía la mitad de esta preparación para poder obtener lo que hoy conocemos como caucho, que está presente en muchos automóviles, en un sinfín de herramientas se encuentra el caucho que hoy conocemos. Necesitan una savia que estaba dentro de un árbol que se llama específicamente Hevea brasiliensis, y este árbol se encontraba presente entre Colombia y Perú en la selva del Putumayo precisamente. Esto hizo que esta comunidad presente en este lugar y todo este territorio se volvieran un blanco fijo para aquellos que estaban buscando exportar este líquido, donde todo se complica. Resulta que muchos países y muchas personas estaban tratando de entrar a este negocio del caucho. Se había originado toda una fiebre del caucho. Es aquí donde aparece Julio César Arana, la primera cara de esta historia. Un empresario y político peruano que se apoderó del negocio del caucho, o más bien de la exportación del caucho desde el Amazonas, y que construyó una especie de monopolio en el corazón de la selva. El tipo tenía su fábrica y exportaba hacia muchísimos lugares. Mejor dicho, el tipo se estaba haciendo poderoso a cuestas de la naturaleza. Era una gran fábrica de distribución. La savia se recolectaba en el Amazonas y por medio de los ríos él transportaba o exportaba esta savia a muchos lugares. De los ríos salía a los puertos cerca del Amazonas y luego iba a Iquitos en Perú y a Manaos en Brasil. Y luego de ahí caminaba hasta Europa. Cabe recordar que Arana pudo hacer esto o pudo exportar de esta forma debido a que el centro de concentración que él tenía en ese momento estaba en el corazón del Amazonas, en la selva del Putumayo, que en ese momento no le pertenecía ni a Colombia ni a Perú. Entonces, como no hay quien reclame las tierras, pues Arana aprovechó todo lo que pudo para exportar esta savia. Mejor dicho, Arana iba también con este negocio que pudo fundar lo que se llamó la Casa Arana, un lugar donde se trataba todo lo pertinente a este líquido y a su exportación, por supuesto. Legalmente, su empresa estaba constituida como la Peruvian Amazon Company, empresa de inversores de varios lugares del mundo. Se preguntarán cómo hacía Arana para sacar o extraer esta savia de los árboles que estaban en el Amazonas si él venía de Perú y que tal vez no tenía la capacidad o las habilidades para insertarse en el Amazonas y extraer
toda esta savia que le interesaba. Bueno, Arana utilizaba un sistema llamado el endeude, donde hacía un tipo de intercambio con los indígenas. Ellos traían cierta cantidad de esta savia por día y él a cambio les daba cosas como máquinas de coser, machetes y demás cosas a las que los indígenas les interesaba. Ahora, Arana pasó de querer hacer un trueque con los indígenas a querer, pues básicamente someterlos. Se le ocurrió un día a Arana que podía pagar poco o pagar nada. Es así como los empezó a someter, esclavizar y torturar a los indígenas Witoto, Bora, Muinane y Ocaina. Los indígenas de la zona eran obligados a trabajar y recolectar una cierta cantidad de savia, y cuando no lo cumplían, esto sucedía. Despojaba de sus cosechas, de sus esposas e hijos para satisfacer la voracidad, lujuria y avaricia de esta empresa y sus empleados, que viven de su comida y violan a sus mujeres. Son azotados inhumanamente hasta que sus huesos quedan expuestos y grandes llagas en carne viva los cubren. No se les da tratamiento médico, sino que se les deja morir, comidos por gusanos, cuando sirven de alimento a los perros de los caciques. Son castrados y mutilados, y se les cortan las orejas, los dedos, los brazos y las piernas. Son torturados con fuego y agua, atados y crucificados cabeza abajo. Todo esto se supo gracias a las denuncias de un periodista peruano, el cual publicó sus artículos en La Felpa y La Sanción. En 1907, periódicos de la época posteriormente repostearon estas denuncias. ¿De dónde saqué esta cita? Posteriormente a las denuncias de este periodista peruano, un ingeniero estadounidense viaja a Colombia para ofrecer sus servicios, y a Arana se le ocurrió que este ingeniero venía a espiar lo que ellos estaban tramando en el corazón de la selva amazónica. Así que decidieron secuestrarlo y tenerlo en cautiverio durante mucho tiempo. Lo que no sabía Arana es que el ingeniero, al salir, iba a relatar todo lo que estaba sucediendo en ese lugar. Al salir, el ingeniero da una entrevista a una revista llamada Truth en 1910. Posteriormente escribió un libro que se titula El paraíso del diablo en 1912, que es de donde saqué la cita que hace unos segundos les leí. Para este momento, el holocausto que se estaba llevando a cabo en La Chorrera se volvió todo un escándalo en Inglaterra. ¿Cómo es posible que inversores europeos estén envueltos en toda esta barbarie que se está realizando en la selva amazónica? Cuando todo esto pasa, Inglaterra es casi que obligada a mirar hacia Colombia debido a que inversores de la Peruvian Amazon Company eran europeos. Estos enviaron al diplomático Roger Casement en 1910. Viajó con un grupo de personas a una expedición que duró 3 meses. A su regreso, Casement trae un informe que evidencia que todas estas barbaries que relató el estadounidense que había viajado unos meses atrás hacia Colombia era real. Casement entregó un informe que confirmó las denuncias de Vanderburg. Precisó: el peso acumulado de las pruebas que hemos reunido de esta estación en estación y la condición de la población indígena, tal como tuvimos la oportunidad de observarla, no dejó en nuestras mentes ninguna duda de que las peores acusaciones contra los agentes de la empresa eran ciertas. Arana definitivamente no pagó por nada de lo que estaba haciendo.
Empezó la guerra de los Balcanes en 1912, entonces toda la atención del pueblo británico una vez más se giró hacia allá. Finalmente, Arana fue citado al Parlamento británico en 1913 y aunque hizo todo lo posible por limpiar su nombre, los británicos propagaron la mala fama que este hombre tenía de genocida. Decidieron llevar sus semillas para plantar en sus propias colonias y no depender de este hombre. Como era de esperar, los demás varones y Arana no se retiraron de inmediato. Entre 1922 y 1928 iniciaron un proceso de migración forzada, llevándose a los nativos, llevándose todo lo que más pudieran y trayéndolos de la frontera para que se dedicaran a labores agropecuarias. Es decir, vamos a llevarnos todo lo bueno que quede en el Putumayo. Y aunque la guerra que vivió Colombia y Perú fue un lapso donde muchos indígenas lograron regresar a sus tierras, este es el último golpe que recibió la población indígena. Pueblos enteros desaparecieron, víctimas del maltrato, enfermedades como viruela, el sarampión y la pena. Arana se retiró de la vida pública sin sufrir carcelaria ni nada que se le pidió a los 88 años en su casa de Magdalena en Lima. Una calle de Iquitos lleva su nombre. Muchos indígenas optaron por el silencio, no recordar aquella trágica historia con la casa Arana y la fiebre del caucho. Cuando Arana se retira, vende todas estas tierras al gobierno y le dieron la administración a una entidad financiera, medida a la que se opusieron los indígenas hasta que en 1988 lograron que el expresidente Virgilio Barca junto al cacique Fairito en La Chorrera en 1988 titularan las tierras como resguardo indígena. Este fue un proceso que ocurrió durante más de 30 años y que, como les dije, inició en 1879. Las cifras no son muy claras. Algunos hablan de 100.000, otros de 50.000, pero se estima que entre este número fueron los habitantes que llegaron a existir en aquella época. Lo cierto es que hoy sobreviven en la selva del Putumayo menos de 4.000 indígenas. Muy a pesar de la barbarie y el genocidio que se vivió en este lugar de Colombia, lo que sucede en el Putumayo hoy es positivo. Los indígenas han podido reunir esfuerzos y reconstruir este área, la memoria de sus pueblos, y han cambiado el dolor por resistencia. La Casa Arana hoy es llamada la Casa del Conocimiento. Se transformó en un colegio de secundaria que atiende a 840 jóvenes indígenas de toda la región del Putumayo. También ofrece la modalidad internado para los que viven muy lejos en comunidades distantes del centro poblado. Ellos se han unido y han transformado y reconstruido su territorio. Muy a pesar de que sus antepasados decidieron dejar toda esta memoria en las canastas, ellos han abierto este tema para resignificar la historia y resignificar la historia de los indígenas del Putumayo. Te recuerdo que yo soy Lamenco. Historias están a punto de ser contadas. Comenta aquí abajo si habías escuchado esta historia y si tenías conocimiento del genocidio que ocurrió en el Putumayo. No te olvides de seguirme para más contenido como este. Gracias por ver.